Estamos recibiendo al diputado Roque Arregui del Frente Amplio, alguien que fue a su vez dirigente sindical de la educación durante muchísimos años. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar acá. Bien, recién recibíamos y hablábamos con un dirigente de la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo que anuncian, bueno, que prácticamente no se va a cumplir esa decisión que se ha tomado a nivel de las autoridades de la educación de que se dicten clases durante las vacaciones de primavera. Ellos aseguran que no se trata de una medida gremial, sino que por, digamos, las propias circunstancias que se van a dar de mesas de exámenes, de cursos que van a tomar algunos docentes, prácticamente no va a haber clases. ¿Qué lectura se hace y qué se le puede decir a la gente que nos está mirando? Sí, yo no comparto bajo ningún punto de vista esa visión, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que con la cantidad de paros que se realizó, que legítimamente se pueden realizar, yo respeto las decisiones gremiales, evidentemente que se ha afectado los aprendizajes en el sistema educativo. Los principales perjudicados son los alumnos. Entonces, lo menos que podemos hacer es dejar todo como está y como hay algunas dificultades, decimos, bueno, ni siquiera medidas paliativas pedagógicas aplicamos. Es más, yo creo que hay que hacer los máximos esfuerzos al respecto para poder dar solución al problema. Y algo que me parece muy claro señalar, quienes resuelven el calendario del sistema educativo, quienes resuelven qué es lo que debe hacerse en el sistema educativo, son las autoridades de la ANEP, es un principio básico. Otro principio básico es escuchar a los sindicatos, es dialogar, es conversar, pero llegado el momento de tomar una decisión, evidentemente que debe respetarse, porque de lo contrario son medidas sindicales. Lo que planteaba el dirigente es, el gobierno nos pide a nosotros que demos clase, por ejemplo, en un periodo muy particular, como es este de las vacaciones de septiembre. Ellos dicen es un periodo que se crea justamente por el tema de los exámenes, básicamente. Y sin embargo, cuando comenzaron las clases, tuvimos una semana donde, bueno, prácticamente se hicieron clases de integración, una segunda semana donde se dio una situación similar, y ahí se perdió un tiempo porque no se cumplió desde las autoridades de educación con el cronograma, por ejemplo, de reparación de los liceos. ¿Qué se contesta a eso desde el partido de gobierno? Sí, bueno, evidentemente que hubieron algunas situaciones puntuales, no fue la generalidad de los casos, pero hubieron algunas situaciones puntuales con algunos problemas iniciales de funcionamiento, o porque estaban en construcción o refacción algunos liceos, o porque no se conseguían los profesores, pero no fue la generalidad. Ahora, si nosotros partimos del principio de que porque hubieron algunas dificultades iniciales en el dictado de clases, entonces ahora no importa no dar clases, entonces si sumado a las dificultades iniciales que tuvieron algunos liceos, sumamos la pérdida de días de clase de los docentes, agregamos de que entonces no importa no dar clases acá, entonces, ¿cuál es el perjudicado? Porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el centro de la educación. No lo podemos cambiar. El centro no son las autoridades, el centro no son los docentes, el centro no son la familia, sino que todos debemos contribuir a que el centro sea el alumno. Y el alumno es el principal perjudicado. Ese debe ser el centro de nuestras preocupaciones. Las autoridades deben poner lo suyo a través de los recursos económicos, como los estamos volcando, aunque todavía son insuficientes, a través de las medidas de políticas educativas, como esta muy buena experiencia piloto que se va a iniciar de semestralización de los cursos. El gremio dice que no va por ahí. Sí, pero ahora podríamos conversar de ese tema. Y los docentes tienen que poner su esfuerzo y su compromiso para poder lograr una buena calidad de los aprendizajes, porque de lo contrario, los alumnos que terminan haciendo, aquellos que tienen alto poder adquisitivo, se van a los liceos privados que cuentan con un estatus determinado. ¿Y quién termina pagando? El alumno de recursos medios o de bajos recursos. Usted es un hombre vinculado a la educación desde siempre, ¿no? Desde la actividad gremial, luego desde un cargo puesto político. ¿Ha patinado el Frente Amplio en el tema de la educación? No, hemos tenido dificultades, sí, muy claramente. Yo creo que hay que hablar con total objetividad. El Frente Amplio ha hecho un esfuerzo enorme por la educación. Un ejemplo son los recursos, porque aquí es muy claro que cuando el Frente Amplio asume el gobierno nacional,
lo único que se destinaba a la educación eran 500 millones de dólares y ahora supera los 2.000 millones de dólares. Estábamos al nivel de Haití en cuanto al porcentaje del Producto Bruto Interno, un 2,9, un 3,0, ahora estamos en un 4,7%, pero de un Producto Bruto Interno que se triplicó, ¿verdad? Pero con esa inversión, con ese volumen de inversión, ¿no habría que esperar un proceso de evolución del sistema educativo, una evolución positiva y no lo que se ha visto en la educación en estos últimos años? El problema es que la educación es un tema que los resultados son a mediano y largo plazo. No es, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, destinamos dinero para construir un edificio porque ponemos eso y a los 2 o 3 años el edificio se pone. Porque acá es un tema de que quien logra el resultado educativo en última instancia es el docente. Entonces, al docente lo tenemos que preparar, hacer formación en servicio, brindar todas las herramientas necesarias que sean, cambiar políticas educativas. Los resultados son a mediano o a largo plazo. Hemos tenido resultados muy claros porque decenas de miles de adolescentes y jóvenes que no concurrían al sistema educativo ya lo están haciendo, aunque todavía nos quedan mucho por ingresar y es una preocupación. Usted mencionaba este plan piloto que lo conversábamos también con el dirigente de la Asociación de Docentes de Secundaria, es la semestralización de algunas asignaturas, incluso juntar algunas asignaturas. ¿No se está volviendo a lo que planteaba, por ejemplo, Germán Rama y que tanto se criticó desde la izquierda en su momento? Hay una cosa en común, y hay otras cosas que son muy diferentes, ¿verdad? Lo que es en común es la preocupación para que cuando el alumno pasa de la escuela al liceo, que pasa de tener un solo maestro, una cuestión de una identidad muy fuerte con el docente, a tener 13 profesores distintos. En definitiva es una frialdad tremenda. El profesor termina no conociendo a los alumnos les falta la identificación que tiene que tener con el docente, saltan de una materia a otra permanentemente y así son los malos resultados que hoy tenemos. Siempre ¿verdad? pasó igual. Los malos resultados en educación media, que son muy claros, y este es un hecho objetivo también, y tenemos que superarlo. Entonces, pero está bien, pero esa estructura siempre existió y los resultados eran otros, y el nivel de educación era otro. Pero ¿sabe por qué? Por lo siguiente, en primer lugar no existían las pruebas PISA que hacían estas mediciones que hoy se tienen, ¿verdad? No había tanta transparencia en los resultados. En segundo lugar, la educación media y los liceos eran mucho más elitistas que antes, porque antes asistía un pequeño porcentaje a los liceos. ¿Quiénes asistían? O aquellos que procedían de hogares medios, medio altos y altos, de buen poder adquisitivo y buen patrimonio cultural de sus familias, con lo cual había un buen respaldo atrás, y asistían también algunos hijos de trabajadores o de clase un poco carenciada, pero cuyos padres entendían que la educación era fundamental para que ese hijo pudiera progresar y avanzar en la vida. Hoy estamos masificando el sistema de educación media, aunque todavía falta mucho más, y está concurriendo una altísima cantidad de alumnos que lamentablemente en su casa hay un poco patrimonio cultural educativo, y peor que eso todavía, que hay poca responsabilidad e interés en la educación. Está bien, diputado, ¿eso no es una justificación de lo que está pasando? Que muchos dirán, bueno, es fácil explicarlo por ese lado, en realidad. Cuando yo lo he escuchado muchas veces, de repente usted también lo ha escuchado, la gente dice, con el nivel que salíamos nosotros del liceo, o ir al IABA, o ir a determinados liceos en Montevideo, y ver hoy cómo sale un estudiante de ese proceso de secundaria, no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a nivel. Es totalmente objetivo el resultado, porque nosotros antes teníamos un resultado positivo de un sector de estudiantes que de alguna manera era privilegiado por el interés de la casa, por el patrimonio cultural, todo lo demás. Hoy tenemos un resultado de un promedio de alumnos que no solamente asisten ellos, sino que asisten una cantidad de alumnos en los cuales hay una desvinculación muy fuerte de la familia con el centro educativo. Y entonces cada uno tenemos que poner lo que nos corresponde de obligación. ¿Qué le corresponde a las autoridades de la educación, verdad? Le corresponde fijar políticas educativas que estén en consonancia con esas realidades.
Una política educativa que me parece muy importante actuar es esta de experimentar con la semestralización, porque aquí en vez de tener 13 profesores al mismo tiempo, va a tener 6 profesores. Entonces van a haber alguna asignatura, por ejemplo español y matemática, que son básicas para toda la vida. Esas van a estar todo el año. Esas van a estar todo el año. Y después van a haber otras, de acuerdo al año, en que, por ejemplo, ciencias biológicas o ciencias físicas o historia o geografía, de acuerdo al año, van a estar, de repente, historia, el doble del tiempo durante el primer semestre y no lo tiene en el segundo semestre. En el segundo semestre tiene geografía. Entonces es el curso completo en todo el año, pero al mismo tiempo el alumno, en vez de tener 13 profesores, que es una barbaridad para un niño prácticamente, va a tener 6, va a ser una relación más personalizada. Diputado, para ir cerrando, ¿se le dio demasiado poder a los sindicatos? ¿Es una cosa que están señalando desde la oposición por parte del Frente Amplio? ¿Es así? ¿Cómo lo lee usted? No. Nosotros entendemos que los sindicatos y los gremios son fundamentales para que todos se organicen, para que haya, en definitiva, participación en la vida, y en ese sentido nosotros hemos firmado convenios sindicales con ellos, que hoy no lo respetan, porque este es un convenio sindical. Hemos otorgado libertades sindicales, una cantidad de elementos. Ahora, otro tema es cómo ese instrumento es utilizado por algunos dirigentes, ¿verdad? Yo creo que los sindicatos deben ser fuertes, y ser fuertes, ¿qué significa? Una participación muy importante, que sean muy representativos, que las decisiones fundamentales se tomen... ¿Usted dice que estos paros, por ejemplo, lo que está pasando ahora en primavera, es de gente que no son representativos? Bueno, yo y usted y toda la sociedad, a través de todos los medios, nos enteramos de que muchísimas de las medidas que se adoptan en asambleas que son ínfimamente minoritarias en proporción con la cantidad de profesores que existen. Entonces después no existe nivel de acatamiento a un paro porque falta representatividad. Ahora, nosotros de cualquier manera entendemos que los gremios y los sindicatos tienen en la sociedad un papel muy importante a cubrir y que cada uno en su ámbito, así como nosotros tenemos responsabilidad en el Parlamento, los docentes tienen responsabilidad en la clase, los padres con sus hijos, bueno, quienes están en el ámbito sindical también tienen responsabilidades en cómo utilizan ese instrumento. Le agradezco que haya venido y seguramente seguiremos conversando este tema de la educación aquí en el programa. Por supuesto, es uno de los temas fundamentales y de mayor preocupación hoy de los uruguayos. Gracias. No, yo le agradezco mucho a usted la invitación. Nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar.